Carla, ¿Qué? ¿sabes qué estoy tomando? ¿Qué estás tomando? Jugo Rick. No te puedo creer. Jugo Rick, 30 pesos de grano. ¿Te acordás de un showman? No sé si es de tu época. Es de mi época, sí, como olvidarme. Bueno, Jugo Rick. Qué gracioso que sos, señor. Bueno, bienvenidos a este tercer episodio de decir. Bueno, Quinto. bienvenidos a este quinto episodio de Nadie al Volante ya. Tenemos el honor de tener a Carla acompañándonos el día de hoy. Hola. Grandes palabras, ya que conmocionan a la audiencia. Bueno, Carla Mier, 20 Escucharon años, estudiante aplausos. de Humanidades y Derecho, también en camino de profesora de literatura. ¡Qué currículum, por favor! Por favor. En camino. Ponele. Bueno, ¿cómo venís con el coronavirus? Teniendo en cuenta que no he salido de mi casa en 2 semanas, estoy a punto de morir. Bien. ¿Y respetás la cuarentena, las medidas? Lamentablemente, sí. ¿Y Es que no cómo me quedan ves opciones tampoco. dentro del conocimiento general, verdad? Porque evidentemente en tiempos modernos todos somos cracks y opinamos de todo, pero ¿cómo ven las medidas del gobierno? No, en realidad es algo que me sorprendió bastante. Eh, Me voy a arrepentir de decir esto, pero está sorprendiendo para bien el cookie. Porque si hay algo que no se esperaba de este tipo es que hiciera las cosas bien. Y las está haciendo, en realidad. Está tomando medidas que son oportunas, no está exagerando, va tranqui, va bien. Yo Bien, lo voto. ya temprano. Bueno, yendo a uno de los temas principales de esto, metiéndonos un poco ya en tu vida privada, tu vida personal, este, ¿cómo fue tu experiencia en el Liceo 1? A grandes rasgos, Sí, o sea, en podés, no realidad, sé, frenar en algún, o sea, el Liceo 1, ¿verdad? Es lo que sería de cuarto a sexto. sí, 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 lo entendí. El tema es que tengo un problema con ese tema. Me pegaban en el Eh, liceo. Me pegaban en el liceo. No, no, no. Porque viste que yo tuve un accidente en sexto. Bien, ese tema lo tocaremos más adelante también. No, bueno, el tema es que me olvidé de muchas cosas con el accidente. No sé sumar. Bien, Y del liceo uno ponele, me acuerdo poco y nada. bien, Pero pero digo, ponele que saltando no eso tengo en ninguna. experiencia de calidad, bueno, etcétera, digamos, ¿qué nos podrías destacar aparte de lo del accidente, verdad? Pasa que la educación, ponele, es complicada por el hecho de que no es nada diferente del liceo uno en tema estructura, organización, perdón, al resto de los liceos. Y todos los liceos son un desastre. Bien, A grandes rasgos, evidentemente. digo, Lo sumado que a tiene eso, bueno, digo, sí, 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 no, lo que tiene bueno el Liceo uno es que como la gente es más grande, tiene más iniciativa y por ende se hacen más cosas. Pero fuera de eso no es nada diferente al resto de los liceos. o sea, esa podría ser la comparación que vos haces de haber ido al Liceo 1 y al Liceo 2. Sí, básicamente. Eh, eh, ¿Cómo, digo, que recientemente, cómo eras como alumna? Un desastre. No, yo como alumna soy 6. Ni muy muy ni tan tan. Soy tranquila, no molesto, pero tampoco es que aporte mucho. Bien, jamás. Se resume. Bueno, ya para romper un poco la dinámica de la entrevista, ya que este es un episodio como quien dice un poco más normal, ¿cómo te voy a dar vuelta un poco a la situación? ¿Cómo estás llevando vos, Perito, la cuarentena? Sorpréndeme. Bien, dentro de lo normal, respetando las medidas y
agregando cosas que ya deberíamos haber hecho. Como por ejemplo. Haciendo cosas. Estoy seguro que hace 3 meses el lavado de manos no era algo tan cotidiano. Claro. Bueno, Al yo, menos no tan intenso. Últimamente tengo tanto tiempo libre que me he dedicado a leer conspiranoicas en internet. Ya estoy en contra de la cuarentena. es un invento del gobierno para cambiarle las pilas a los pájaros. Que son, que pájaro es un acrónimo para sistema de vigilancia volador robótico. Dios mío, así es como se enteran de todo. Exactamente. Pero bueno, Carla, ya para ir entrando un poco más en calor, ¿cuál es tu opinión de los profesores de literatura? Pues acá en 33 tenemos bastantes exponentes literarios, podríamos decir. Sí, mi mayor problema con ese tema es que no conozco muchos profesores de literatura, que es lo que me viene haciendo falta, porque necesito conocer profesores de literatura justamente, pero ponele que mi experiencia con los profesores que he tenido yo ¿A quién has tenido? han Sí, sido no te importa dar nombre y apellido. Gustavo Espinosa, 2 años, Etelo Lascuaga, y no me acuerdo cómo se llamaba mi profesora de tercero, pero daba teatro únicamente. ¿Cómo es? Sí, yo recuerdo quién es, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo el nombre. Sí quién es. Creo que se llamaba ¿Giselle? Giselle. Giselle. Exacto. Sí, 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 sí. Creo que se jubiló, no la he visto más yo. Bueno, en fin, que han sido en realidad, bueno, uno de esos profesores no fue muy bueno que digamos, pero No, eso no fue en todo el año. ¿quién no fue en todo el año? Y Etel, cuando la tuvimos en cuarto, Sí, no no, fue en todo el año. a eso me refería. No fue en todo el año, cuando iba daba poco y nada, y es como, a mí justamente que me gustaba mucho la literatura, era como que yo quería tener literatura. Y con esa profesora como, Y justo bueno, eso, Carla, quédate con esa nota. ¿por qué decidiste estudiar profesora de literatura? ¿Qué te apasiona de la literatura? En realidad, porque el hecho de que yo esté leyendo no me parece algo que yo lo haga porque necesite hacerlo para el estudio, sino que es algo que a mí me gusta hacer y como lo disfruto, no me resulta tedioso. Y encima me gusta el entender una obra. Y vos para entender una obra tenés que estudiar todo el contexto y todo lo que se relaciona con esa obra, sean corrientes literarias, sean, yo qué sé, cosas, problemas sociales que estaban sucediendo en el momento o lo que sea. Como esas cosas me gustan, entonces eso creo que fue lo que me llevó a estudiar. Ya como veo, vos habías mencionado, Carla, y el tema de lo que es, para seguir hablando del liceo, digo, tú tuviste un accidente, Uh-huh. te dejó un tiempo considerable sin ir al liceo. ¿Cómo influyó eso en lo que es tipo tu carrera en el liceo? En el liceo, Claro, o sea, porque vos tuviste el accidente cuando todavía ibas al liceo. sí, sí. Bueno, por eso, ¿cómo influyó eso? Bueno, en A ver, realidad, evidentemente de que es algo negativo, ¿no? no sé, voy a ser muy adolescente con lo que voy a decir a continuación, pero Adelante. tenía un par de materias que estaban totalmente perdidas para mí. Entiéndanse como matemática, contabilidad y... No, matemática y contabilidad. Derecho, hay un pie en cada lado. Pero quedé examen de esas dos materias, evidentemente, porque fueron los últimos 2 meses que yo estuve en mi casa. Y pasé los exámenes, no sé cómo pasé, creo que porque entré con una muleta a las clases. Creo que fue por eso. Por ende, creo que en ese año tuvo repercusiones positivas. Y eso Bien, fue muy adolescente. ahora que mencionaba lo de las muletas, en temas de infraestructura, digo, ¿hubo alguna complicación en el tema de usarlas en el liceo? Onda, que diga, no sé, tuviste que cambiar de salón, el tema de lo que viene siendo el tema de accesibilidad. Pasa que lo que tiene el liceo uno en ese aspecto, que a mí no me afectaba tanto porque, bueno, a mí me ayudaban a subir los 2 escalones que hay adelante, es que tiene una puerta que es la del costado, no sé cómo se llama la calle que está atrás del 1, Ah, sí, sí. pero Hay tipo una entrada para como es, discapacitados. tiene una puerta con una rampa, pero está casi siempre cerrada. Y yo me Sí. acuerdo que cuando yo iba,
junto conmigo, o sea, no a mi clase, pero sí a una clase de las de al lado, iba una chiquita que tenía bastantes más problemas que yo, que creo que iba a tu clase, En y esa quinto puerta sí, no se la abrían. Y esa puerta no se la abrían a ella, por ejemplo. es verdad. No, bueno, la rampa que está en el patio también tiene bastante discutible, creo que su manera de cómo está Es muy, confeccionada. es muy inclinada. No, sumado que es una cuadra que tenés que hacer dos veces. Claro. También es. Ya para ponernos un poco más picante y hacer una crítica, yo me acuerdo que en mi experiencia en el liceo la única vez que abrieron la puerta fue cuando vinieron los ministros para que pasáramos por el otro lado. Coincidencia, yo no lo creo. ¿Ministros de qué? No me acuerdo casi, pero vinieron. No el ministro de Educación puede ser, algo así, pero vinieron una especie de políticos a la institución y tipo, tan, dijeron, bueno, Ulises, salen por el otro lado ustedes. Ah, Pa, vos pa, decís pa. cuando se tomó el liceo, creo que fue, y que hubo, que vinieron, algo sí sé que vino, no sé qué era. Creo que era eso. Básicamente es una mentira esa rampa. Aunque yo supongo que si vos vas y hablás, te la abren. El tema es que tiene que estar alguien Seguramente. cuidando la puerta así. Bien, digo, y bueno, terminás el liceo y decidís hacer literatura el profesorado de literatura en el Instituto de Formación Docente, ¿no? ¿Sí? Bien, digo, para poner también otra realidad en comparación con las veces, con los episodios anteriores, ¿por qué no la tradición, por decirlo así, bueno, termino y enseguida me voy a Montevideo a hacer X cosa? Pasa que yo también tenía ciertos inconvenientes físicos con eso de irme. Digo, había tenido el accidente a mitad de año de sexto y evidentemente yo en vacaciones ahí no estaba recuperada. Es más, ahora no estoy recuperada. Y en ese momento, o sea, el accidente no fue únicamente la pierna, fue mucho tema interno con todos mis órganos, el hígado, los pulmones, el bla, bla, bla. Entonces eso es como que yo necesitaba estar cerca, primero de alguien que me diese una mano y segundo de una cobertura médica, O que sea por que cierto digo, no la tengo en este momento. se debe totalmente al el problema de tu accidente, entonces, el no irte. No, me parece que eso fue algo que influyó bastante, pero no. El tema es que como que me cuesta mucho salir de mi zona de confort. Y yo acá estoy en mi zona de confort. Y si puedo hacerlo desde acá, por más que me cueste un poco más, prefiero hacerlo desde acá a irme a... Claro, bien, bien. Y ya vas 2 años, ¿no? En el Ponete, instituto. sí, ¿Y este vendría a ser cómo? ¿Este vendría a ser el segundo? el tercero. Pero el tema Ah, es que yo bien. estoy en segundo, porque tuve unos problemas ahí. ¿Y cómo fueron? O sea, ¿cómo fueron? ¿Cómo va? No, el ¿Qué les primero creo enseñan? que fue ¿Qué le enseñan a una persona que a un estudia profesorado profesor. de literatura? Eh, te digo más o menos qué le enseñan a un profesor en general, para que veas más o menos cuál es la visión que se está teniendo de lo que vendría a ser, de lo que se quiere que sea un liceo en los próximos años. O sea, vieron que en el liceo normalmente, imagino Jamaica que vos lo viste en tus primeros años más bien, porque sos chico, pero ponele, se manejaba mucho el contenido teórico y el profesor era Sí, como, sí. bueno, soy profesor, no soy tu amigo, no necesito que tengamos ninguna relación especial, soy profesor, fin. Ahora se está buscando como que el profesor sea más bien como un guía y en todas las materias que vos estás teniendo, ponele relacionadas con lo pedagógico, te están diciendo constantemente que el estudiante es como el centro de la educación, que no sos vos como profesor porque tenés el conocimiento, sino que es él el que tiene que aprender. Entonces están constantemente presionándote, por decirte de alguna manera, no presionándote de forma negativa, sino presionándote como para que vos entiendas que funciona así, para que dentro del salón de clase vos contemples todo eso, que no pienses que el aula
es algo aislado de todo el contexto en el cual vos estás viviendo y está viviendo el chiquilín. El chiquilín tiene una historia, que el chiquilín tiene problemas, que el chiquilín eh, no siempre está predispuesto a aprender de la misma forma, y vos tenés que considerar todas esas cosas. Y me parece que es algo importante, porque si vos pensás que todos aprenden todo lo que vos decís al mismo tiempo, entonces no estás enseñándole a nadie directamente. Y no estás Bueno, contemplando la, lo que el chiquilín necesita. Claro, la totalmente. verdad que es algo que desconocía y me sorprende y evidentemente es un factor importantísimo y muy positivo. ¿Qué fu- ¿Desde dónde se da esto? ¿Desde materias especiales? ¿Que es parte de un nuevo No, plan? ¿Cuándo decís que se pondría eh, en sí, práctica? sí. Que se naturalizaría, diría yo. Eh, claro. Yo pienso que, o sea, es algo que ya se venía haciendo hace unos años, pero que ahora se está dando mucho más hincapié, se está haciendo mucho más hincapié en esto. Me parece que es algo que están pensando para los docentes que se están recibiendo ahora, porque sinceramente no sé cómo era la educación en este sentido antes de que yo entrara, pero sí me han mencionado que es como que ahora está mucho más fuerte el tema. Estas cosas se dan en materias porque los profesorados funcionan de la siguiente manera. Vos tenés materias específicas y materias de tronco común, que es como en el liceo, la tienen todas las áreas, Claro, ¿no? ¿cómo el liceo? Bueno, eh, claro, las de tronco común son todo lo relacionado con la pedagogía, justamente. Y ahí tenés acercamientos a las instituciones, tenés sociología de la educación, psicología de la educación, tenés pedagogía, etcétera, etcétera. Y en todas esas materias se tratan estos temas. Bien, digo, marcando quizás una diferencia entre digo, bueno, lo del liceo y el instituto y cómo funciona. Ujú. ¿Crees que el instituto cumple, que hay un buen nivel? No digo que tenga un mal nivel. De hecho, me parece que es algo que está bastante bien. Pero sí, como que hay docentes que te tratan como si vos que todavía estuvieras en el liceo. Y eso me parece que está mal, porque es como, eh, no digo que esté mal que te traten justamente como si estuvieras en el liceo o que los traten de una manera que esté mal. Simplemente que no tienen como el nivel que se necesita para el grado en el que vos se supone que estás, porque vos ya no sos alguien que va a una clase a aprobar con 6. Vos sos alguien que tiene que aprender para aplicar después y no lo están implementando a eso. No digo que todos, hay muchos profesores que son buenísimos allá adentro, pero sí hay dos o tres cuestionables. Claro, o sea que en sí vos podrías decir que se puede, que no se le da tipo el nivel terciario que tiene. Vos notás Claro, como sí, que sí, hay gente, tanto alumnos como profesores, que siguen con la misma mentalidad tipo del liceo. sí. Y eso también me parece que es porque no hay muchas opciones acá en 33. Entonces la gente que no sabe qué hacer se va para ahí. Sí, Y hay gente que no ha terminado de madurar. eso también te iba a preguntar, y gracias por mencionarlo, pues ya entramos ahí en esas aguas. ¿Cómo notás vos Picante, a tus picante. compañeros de clase o a la gente en general, sin dar nombres evidentemente, tipo que hay gente que está ahí por vocación o porque le gusta, o porque es la más fácil o porque no queda otra? Que, hey, tampoco es de malo, tipo decir, bueno, hago esto porque, tipo, es entendible. Y bueno, pero es que No si no me critico, dan otras opciones, bueno, claro, obvio, no critico, no hago eso. critico, Ujú. es entendible. No, pero es que sí, sí, y esas cosas se notan igual. Vos cuando tenés a un compañero estudiante ahí adentro, que vos decís, este chiquilín viene acá para aprender o este chiquilín viene acá porque tiene que hacer algo. Se nota clarísima la diferencia y digo, me parece que mucha gente va ahí por vocación porque la mayoría de la gente es grande ya, recibida de alguna cosa o simplemente gente grande que quiere estudiar otra cosa. Entonces, ponele, bueno, la madre de Juan el Negro está estudiando ahí un profesorado y es alguien grande. Y entonces la gente grande por lo general es mucho más vocativa que los jóvenes. Ponele, Claro. tengo compañeros jóvenes también, o sea, tuve el año pasado, que no digo que no estuvieran por vocación, pero digo como que les costaba un poco más entrar en eso. Evidentemente, tipo, si vos estudias algo tan importante como la educación sin Ujú. ser tu vocación, lamentablemente lo vas a ejercer mal. Pero a ver, yo también entiendo el punto de vista que no te queda nada más que hacer, bueno, de algo hay que
algo hay que hacer. Mm, claro. Y ya más, ¿cómo es el rango de edad de tus compañeros? Porque viste que ya más en la universidad se da que tenés tipo, recién salidos del liceo, gente más grande, gente más vieja. ¿Se da eso también en el profesorado? Es exactamente lo que te digo. Bueno, el primer año que yo entré había una señora estudiando historia, creo, que tenía 81, creo. O sea, había dibujado y todo, había cuadros adentro, Felia se llamaba. Y Muy ta, curioso eso, porque vos decís, de bueno, todo. se recibe o empieza, ¿verdad? Digo, ¿qué, qué esperas? Que dé, no sé, clases con 80 y pico. O sea, es muy curioso eso, a futuro, ¿verdad? Ujú. No, yo creo que iba más por las ganas de aprender, porque era alguien que, bueno, era una mujer mayor de 81 años que evidentemente le costaban más algunas cosas. De hecho, Claro. dejó de ir en invierno porque estaba muy frío para ella, pero como es, le gustaba aprender, le gustaba. Claro, o sea, va por ahí y onda, este, se puede notar ahí esa diferencia de que a una persona mayor le gusta más aprender porque le gusta y no por... Digo, nadie hoy en día, si tiene tiempo libre, va a ser un profesorado porque le gusta aprender. O sea, sin No, generalizar, supongo que digamos hay. que por eso, digo, hay casos, ¿verdad? Siempre hay casos y casos, Ujú, pero no Claro. sería lo normal, entre comillas. Yo creo que, en mi claro. opinión, va muy por la cultura del trabajo, que tipo, que siempre, tipo, terminas el liceo, haces una carrera no y y vas a laburar y haces eso prácticamente hasta que te morís. Y yo me imagino, yo que sé, una persona jubilada que no tiene, supongo, no sé, no la conozco, pero no tiene mucho que hacer, tipo, puede ver eso como una alternativa, capaz que para ir a aprender hasta por diversión, tipo, sin obligaciones ni carga. Y es que me parece que cuando vos aprendés porque querés y no porque tenés que hacerlo, aprendés mucho mejor. Claro. Sí. La, Igual hay un montón de gente con trabajo ahí, recibido de X cosa, que están yendo porque les gusta. Yo tenía cantidad de compañeras maestras haciendo algún profesorado. claro, la educación no tendría que ser tipo algo, se tendría que dar por placer, no por obligación. Claro. Mucho más si te vas a dedicar a algo tan Sí, importante. totalmente. Digo, todas esas características que vos mencionabas de cómo se está aplicando eso de, bueno, separar eso, o sea, de darle relevancia a cómo ser un guía para el alumno, ¿cómo serías Ujú. vos como profesora? Ese creo que es mi mayor conflicto, porque, bueno, al yo no tener tanto conocimiento teórico, ponele de mi materia, porque estoy haciendo recién, empezando un segundo año y encima debo algunas de primero, específicas, lógicamente, es como que me cuesta mucho imaginarme a mí misma enseñando algo que yo en este momento no sé, pero creo que a nivel general y en cuanto a lo que te mencioné de lo pedagógico, yo me veo bien, sinceramente. Sos alguien Siempre con paciencia, con ganas, entusiasmo, decís, o sea, hay momentos que vos te pones a pensar, digo, Doug, me veo entrando a un salón diciendo buenos días, etcétera, etcétera. sí. No, esas cosas sí, 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 totalmente, porque es algo que a mí me gusta. Claro. Entonces está. Que creo que es lo principal, te tiene que gustar, porque si no te gusta se nota. La docencia, y todos hemos tenido profesores que se nota clarísimo que no les gusta, Y hace la diferencia. Yo siempre, y hace la diferencia. capaz que es un ejemplo bobo, pero me hace compararlo como, por ejemplo, Carla, decime el nombre de una persona que te cae mal. El primer nombre. Facundo Guzmán. Facundo Guzmán. Yo te digo Facundo Sí. y vos instantáneamente se te asocian tipo sentimientos negativos, pues te cae mal y lo relacionas con eso. Y también Sí. pasa al contrario si te digo, bueno, alguien te cae muy bien, Jamaica. Vos decís Jamaica y Por ya se ejemplo, te asocian sentimientos positivos. sí, Entonces me funciona parece que así. también va muy por ahí, tipo, el hecho de que puedas odiar o amar una materia por culpa de un profesor. Y lo mucho que te puede influenciar. Sí, Acá vemos que sí. toda esta falacia que acaba de decir de que a yo le caigo mal y él bien, Nunca sabremos qué fue lo que dijo. pero no igual, digo, está bueno lo que dice Jamaica y me parece que es algo de lo que se habló en su momento también con Andrew y digo,
a vos, ¿hay profesores que digo, literalmente te marcaron, sea para bien o para mal? Yo siempre pongo un ejemplo que no me voy a aburrir nunca de ponerlo. Odiaba la historia porque había tenido profesores, que no voy a dar nombres porque no viene el caso, pero digo, había tenido profesores que me habían sacado el gusto por la materia. En sexto tuve a Casalla. Amé la historia, sinceramente, porque es un profesor que tiene justamente todo lo que se están intentando implementar ahora en un docente. Entonces es alguien que, ponele, creo que influyó mucho en que yo eligiera hacer un profesorado, porque Casalla, ponele, me marcó para bien, para toda mi vida va a ser. Y creo que todos hemos tenido un profesor que vos decís, este profesor Sí, me Sí, a mí marcó. también yo tuve la suerte de tenerlo a él y digo, concuerdo con lo que decís y esperemos tener la suerte de algún día poder hablar con él. Ujú, Y mira, yo te voy a contar esto más que para reafirmar tu punto, para contar una anécdota graciosa. Que me pasó lo mismo con historia, con un profesor que tuve el año pasado. Para mí historia siempre fue como muy aburrido, pero después vino este ujú. profe y nos dijo, ustedes se piensan, gurises, que Artigas dijo esa frase, clemencia para los vencidos, piedad, no me acuerdo bien la frase. ¿Artigas saben lo que fue lo que dijo en el campo de batalla? Dejen de matar, carajo, gritó así. Porque un gaucho, le decís clemencia, va a decir, ¿quién es clemencia? Eso después lo pusieron ¿Quién en es? eso después lo pusieron en los libros de historia para hacer la figura del prócer. Para decir, fue el más capito. Claro, entonces fue como, no sé si eso es verdad o qué onda, pero fue como un año más entretenido y tipo desde otra perspectiva y como que me gustó más la historia. Y más que nada como Sí, eso es excusa para algo. contar esta anécdota graciosa. Bien, funciona, funciona. No, pero eso es algo que tiene que tener un docente, tiene que hacer entretenida su materia, porque si vos me pones a hablar, te pones a hablar enfrente de mí de ecuaciones de segundo grado con cara seria y hablando totalmente teórico, a mí no me van a dar ganas de estudiar ecuaciones de segundo grado. En cambio, si vos sos Sandra Conde y venís y jodés y conversás no sé qué, no sé cuánto, y me hablas de ecuaciones de segundo grado mientras conversamos, digo, me gusta. Sandra Conde también, buena profesora. Bien, yo creo que algo curioso, digo, cara que se ha dado esto de mencionar profesores, destacar algunos, eh, yo creo que nadie seguramente haya tenido un profesor a destacar de inglés en el ámbito público. Curioso, ¿No? anda. ¿Habrá alguien que diga, Confirmo, es che, cierto. me marcó un profesor de inglés desde el punto de vista de, bueno, cómo daba la clase, cómo, creo que eso habla del pobre nivel de inglés que hay en el no público, desde herramientas que tengan y a su Y sí, vez de cómo se dicta. para dar Mm, clases pues, de inglés necesitas un first nomás. Y un first, un gurí de 15 años, 16 años, ya que vaya a inglés desde muy chico, lo puede conseguir. sí. El Y tema con entonces, eso es que después viene alguien con el título de profesor de inglés y está primero que vos para elegir. claro, sí, obvio. Pero el punto que quiero llegar es que entonces vos tenés un alumno que muchas veces tiene el mismo nivel de inglés o más que el profesor. Ujú. Y Sí, tipo, eso sí. Igual digo, ahí siempre entra nuevamente que es muy complicado de revisar, tipo, habría que ser objetivo y revisar caso a caso cada profesor que toma una materia, porque vos decís, bueno, Fulanito es un crack, tiene todos los títulos, pero resulta que los gurises literalmente se ha visto a que año a año no se lo bancan, que no sabe dar la clase, sí, que esto y obvio. aquello, y lo vas a dejar porque tiene título. Es que para mí, Que es algo que lamentablemente pasa. tipo, inglés es una materia al pedo. ¿Por qué? Puedo justificarlo. No porque no sea A importante el ver, inglés, explícame eso. sino porque se enseña con un formato de instituto. Tipo, para que vos aprendas un idioma de arriba abajo. Y eso está perfecto si vos lo querés hacer porque tenés la disciplina de hacerlo desde chico o te gusta. Y eso tenés que ir constantemente vos por muchísimo tiempo. Pero me parece más que en un formato de verte 4 horas a la semana, creo que son. No Tres. da, 3. 3 encima. 5 días a la semana no da ni a palo. Y capaz que en vez de desperdiciar el tiempo dando nada, porque estoy seguro que nadie que haya terminado el liceo pueda decir más que lo básico de inglés y tipo lo que aprendió no le sirve de nada, se podría enseñar como o no enseñar directamente o enseñar un inglés más enfocado a lo práctico. Capaz que sí salteando todas esas reglas, esas cosas, pero si no, que puedas mantener una conversación.
Sí, no es lo ideal, pero si yo quisiera lo ideal, bueno, iría a un instituto a aprender un idioma como corresponde, pero no lo podría aprender en el liceo. Claro, ahí digo, entran varios factores. Puede Yo me ser. acuerdo haber visto un tweet que decía, que saquen las horas de inglés, que tenemos al pedo, que no aprendemos nada y que pongamos el lenguaje de señas obligatorio. Yo dije, no, para mí que las dos tienen que ser obligatorias y se tienen que hacer desde el punto de vista de práctico, que haya una mejoría Claro, un desde el punto lenguaje, de vista de profesores y herramientas y que sirva para aplicarlo en lo práctico, que es lo que lamentablemente lo normal es que un alumno te diga que cuando tiene que hablar en inglés te diga que no, mil veces que no, que prefiere, no sé, hasta escribirlo o no sé, esos casos. es que un lenguaje lo tendrás que estudiar intensivamente y dedicarte a eso, o no, No, Claro, pasa que porque si no ponerle, quedas en en mi la caso, nada. claro, yo aprendí lo básico de inglés en el liceo, Claro, pero menos de lo básico. Yo fui un 6 regalado de primero a sexto, pero yo qué sé, en este momento yo digo, si yo no hubiera aprendido eso básico, no sabría nada de inglés, nada, y prefiero saber esos tres golacitos que sé a no saber nada. Digo, no lo sumado, justifican 6 años claro, sumado que creo que imagínate, de la materia inglés es liceo. la única en la cual en pocos casos se puede culpar al profesor de no sabe dar la clase ah, o me sea, parece que es más como que el formato que está mal. Pero ojo, Carla, Sí, claro, yo creo. imagínate, si vos hubieras aprendido inglés práctico, no te podrías comparar No, con sí, sí, alguien que sí. hizo inglés toda la vida y sabe las estructuras gramaticales y todas esas cosas, pero sí podrías mantener, si yo ahora te tiro en Estados Unidos, por ejemplo, podrías mantener una conversación para subsistir, por lo menos, ¿entendés? Claro. Lo principal ahí tendría que ser la Claro, la aplicación comunicación, práctica. es lo que no se está haciendo. Sí, sí. Claro. digo, ahí entra todo un tema de educación, porque si vos me decís, bueno, llévate todos los profesores de lo privado a lo público en el tema de inglés, dejar el nivel del privado en lo público. Obviamente que a larga en medida o vas a tener muchos alumnos a futuro que van a tener un nivel de inglés buenísimo, pero está ahí entra el tema de sueldos, bla, 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 bla. Claro. Digo, No, no solo el tema de sueldos, porque ponele en el colegio y en el liceo, tengo entendido que se cobra lo mismo, pero no, ponele. no solo el colegio, sino, por ejemplo, los que cuando uno paga para ir a un lugar de inglés. A eso me Ah, refiero. claro. Igual relacionado con todo, o sea, se viene a aplicar a todo. Vos en un privado necesitas X cosa y la tenés, vos en un público precisas X cosa y te dicen manejate. Y muchas veces las cosas tienen que salir Claro, de tu bolsillo. por eso ahí entra ese tema, el presupuesto, bla, Claro. digo que ya cuando empezás a ver los caso a caso así, tipo, siempre empezás a sacar más incógnitas que otras. Porque, por ejemplo, como yo decía eso de que el profesor de inglés es el que menos se le recrimina. Ujú. Digo, vos en inglés tenés, supongo, un programa y podés decir, bueno, lo doy así o asá, pero tenés una falta de herramientas impresionante. Que la tenés en todas las materias seguramente. Pero vos en filosofía, en 33, tenés dos profesores que lo dan iguales y de una manera correcta, otra que quizás alguien dice, ah, no, mira, es malísima, o no me gusta, o no sé qué, papá. Y después tenés otros casos de profesores que nunca los tuviste, pero siempre tenés un murmullo de que esto y aquello, pero resulta que son buenos Ujú. o no, pim pum pam. Digo, a ver, ahí me parece que inglés es como una materia especial en ese sentido, digo. Sí, Sí, puede ser. me parece Por ejemplo, que... a mí me pasa que con Fernando yo puedo decir que, o sea, me acuerdo que jodiéndolo el día que le salió un examen puse un tweet, tipo, el mejor profesor de filosofía que tuve no lo tuve en el liceo. O sea, no tuve la suerte de tenerlo como alumno y él como profesor. Ujú. ¿Y qué lo tuviste en el examen solamente? Claro, o sea, en el examen, fui a clases particulares con él. Ah, ¿Te quieres decir jamás? Sí, me parece que en el caso de los idiomas es el sistema que está mal. Y creo que también pasa, no estoy muy metido, pero cuando tuve clase de portugués un poco en el colegio, también era exactamente el mismo sistema de inglés. Y vos decís, bueno, portugués a mí, e inglés hasta te diría, a mí, si yo no voy a un instituto expresamente porque quiero aprenderlo de arriba a abajo, a mí lo que me conviene dentro de un sistema público, que sí, no sería igual, podemos decir que es injusto, pero por lo menos lo que me tendría que garantizar es que yo pueda tener una conversación, capaz que no enfocándome ujú. en reglas que al fin y al cabo son estúpidas a la hora de yo me quiero desenvolver, capaz que solamente para desenvolverme.
y salir de una situación Claro. o lenguaje práctico te podrían enseñar un curso orientado a Sí, eso. porque yo creo que sí. Si mañana viene un gringo a vos y te dice yo tener tal cosa, vos le vas a entender que no quiere decir yo tener como un neandertal, sino que quiere decir tenía Claro, obvio. conjugado o tengo conjugado en el tiempo que vos veas en el contexto, porque digo, No es- vos conociendo el idioma podés evidentemente, contextualizar un verbo. evidentemente no es lo ideal, pero el mundo no es perfecto. Y entre salir del liceo, aprender inglés como se debe, sin saber nada, y salir del liceo, pudiéndome manejar en Siendo un inglés, indio que puede comunicarse. siendo un indio, pero sabiéndome manejar en inglés, entendiendo. Claro, Y sí, eso sí. está pelado. Y ahí entra Jamaica, que vos ministro de Educación. pensás. No, ya era de turismo. Dejémoslo No, ahí por ahora. Digo, ahí entra lo de vos pensás, bueno, acá el liceo uno, digamos, el liceo más grande del departamento, bueno, decir, metemos un nivel de inglés como en el privado. Y resulta que después tenés que pensarlo para Charqueada, para Vergara, para X pueblo, y ahí está la dificultad de llevar ese nivel ¿A qué te referís con nivel de inglés del privado? del privado. Me refiero al privado, quizás me estoy presentando, me refiero al privado a aquellos cuando tienen que pagar para ir en inglés. Todos sabemos que ¿Tipo al cuando instituto? en una clase, sí, o sea, cuando vamos a una clase de 30 en el liceo, hay 5 que van a inglés fuera del liceo hace años y son los que saben hablar Claro, inglés mejor. es verdad. Eso es una obviedad. Entonces, bueno, imagínate tener esa oportunidad en el público, pero claro, ahí está la dificultad inmensa de cómo aplicarlo, qué cantidad de profesores, liceos de todo el país, bla, 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 Es que bla. yo te diría no, que es igual el tema inaplicable. es inaplicable porque vos pensás que el liceo uno son 3 años, los 3 años de bachillerato. En 3 años, o vos tenés que implementar los 6 años que son, creo, del instituto, o que tienen que tener ya una base buena de antes. Y ya para que tengan una base buena, tenés que implementarlo también en ciclo básico. Y ahí por ende Sí, en obvio, todos obvio. los liceos, en todos los... Es Sí, ese es inaplicable, es como... su grado de dificultad en toda materia, ¿no? Ujú. Por eso digo, está, ahí entra el tema de que por qué el tema de educación es tan complicado, difícil de entender, pero que si uno se pone a ver un caso particular en X departamento, imagínate lo que ese control que tiene que haber en todo el país. Claro. Sí, obvio. Y que Yo no creo que está ahí es con las donde, normas que hay ahora, mucho menos implementar lo nuevo. claro, digo, y que entra desde lo más básico de que, uy, no tengo internet en el liceo, de, uy, hay que ir a caballo al liceo, hay que X Sí, cosa, digo, eso es lo que es dificilísimo de que muchas veces se vea desde distintas perspectivas. O sea, que uno lo puede entender, pero dice, está, uno lo acepta y dice, bueno, a mí no me toca, y como que decís, qué bajón, tienen que ir a la escuela en caballo. Pero mm, vos seguís yendo a la escuela a 6 cuadras a pie, vas en bici, y así si llueve te tomas un taxi, pero el que está en campaña marcha. O tomarse un claro. ómnibus, etcétera, etcétera. El sector rural en general tiene mucha desventaja en ese nivel. Claro. O sea, todo esto. Sí, es otro estilo de vida. Y vos, Carla, que estás Es otro estilo de vida. muy metida en ese tema de pedagogía, para los que estamos afuera de eso, ¿qué significa? Ujú. Pues vos me decís eso, yo pienso, bueno, entrar a un salón de clases con buena cara, no ser un hijo de puta como el profesor, tener un poco de empatía, pero adentro, vos estudiando eso, ¿qué es lo que te enseñan? ¿Qué es lo que dirías que has aprendido? Es que creo que lo principal que yo he aprendido, que creo que ya lo mencioné hoy, es el hecho de, porque vos podés decirlo de la boca para afuera, lo siguiente, pero no lo podés entender realmente a menos que te pares enfrente de una clase. Eh, el vos decir, son chiquilines que no están aislados de experiencias subjetivas. Son chiquilines que tienen problemas familiares, que tienen problemas, bueno, tienen 14 15 años algunos, ponele que a los 14 15 años, todos tuvimos 14 15 años y sabemos cómo son los chiquilines en esa edad, ponele que ya lo mínimo lo generalizamos de una manera enorme que parece el fin del mundo, ¿no? Entonces, puedo decir, ese chiquilín está cargando con esos problemas, que pueden para mí no ser tan graves, pero para él sí. Y ponele, ¿cuántas veces ha pasado de tenés un novio o una novia en tu clase
y terminan y están ahí en el salón y te molesta verlo o te sentís mal viéndolo o lo que sea. Y vos esas cosas, porque sean chicas, no quiere decir que no las vayas a tener en cuenta, porque ese chiquilín ya no está predispuesto de la misma manera a que si estuviera normal y sin ningún tipo de problema. Creo que eso es lo principal que tenés que tener en cuenta y que es lo que yo más me llevé de estos años que he estado cursando esto. Y que me parece algo muy importante. Claro, porque una vez es... no te digo más grande porque tengo 16 años. No, Pero una vez pero ¿quién no ha tenido algún problema? sí, totalmente. ¿Quién no ha tenido problemas bobos que los termina generalizando y llevando a tal grado? Y creo que pasa también por ahí que a veces muchos adultos tipo no comprenden eso. Y tipo, porque Claro. claro, vos me lo decís tipo, y pienso, tipo, algo re bobo. Pero la práctica, tipo, lo que sentiré es realmente generalizarlo así, es bravo. Pasa Es que que vos para decís, mí el punto de inflexión en la educación en la educación y del docente y por relación alumno-docente tiene que estar en saber entender, sí, marcando límites, pero saber entender de ambas partes, al profesor y al alumno. Parece que por ahí es ya un, independientemente, bueno, no sé, pero me parece que por ahí es donde debería de empezarse y que estaría buenísimo que, no sé, cada profesor tenga una capacitación de eso, que para ahí se pueda empezar a implementar, de, bueno, de hacer ese pequeño granito de arena a sumar, de decir, bueno, voy a intentar cambiar, cambiar y actualizarme. Digo, para mí ahí es por donde se tiene que empezar. ujú, sí. Pasa que vos siempre tenés que estarte actualizando porque siempre hay un comentario nuevo, una pedagogía que está surgiendo o que vos digas, bueno, se está intentando cambiar porque el mundo ya no funciona de la misma manera que hace 10 años. Y yo me recibí hace 15, ¿cómo voy a adaptarme a esta nueva sociedad? Claro. Eso es lo que pasa también con los docentes viejos ya, con los mayores, con los que tienen Claro, sí, años sí. en la educación. Es como que se pierde un poco. Que creo que todo lo que te estoy diciendo básicamente lo tienen los nuevos docentes, los que están recién entrando a la educación, que después de unos años me parece que se va, no digo que inevitablemente perdiendo, pero sí como que se va dejando un poco. Y una pregunta un poco capaz más personal. ¿Cómo te ves respecto al tema de la monotonía? Porque yo que lo veo de afuera es como que, bueno, tipo, terminas la escuela, el liceo, eh, tipo en un aula. Vas, estudias magisterio en un aula. Y después vas a dar clases en un aula. ¿Cómo te ves vos respecto a eso? No, yo ese tema realmente no es algo que me preocupe, porque vos si lo decís así a rasgos generales, sí, suena feo, Claro, suena sí, sí, aburrido, suena tedioso, ¿no? obviamente. Pero si vos pensás que por más que vos des exactamente el mismo contenido todos los años o todos los días en tres grupos distintos, es lo mismo. Nunca esos tres grupos van a ser iguales, nunca esas tres clases van a funcionar de la misma manera, porque justamente no tienen los mismos estudiantes y vos no sos de la misma manera, a grandes rasgos, ¿no? De la misma manera dentro de cada salón de clase. Entonces me parece que todo el tiempo funciona de una manera distinta. Por ende, no hay tiempo para aburrirse mucho. Sí, En yo... mi opinión, digo, ahí entran, cuando empezamos a desarmar, tipo, ahí entran los temas que ya se nombraban. Digo, bueno, si vos empezás a cambiar de rol, pasás de alumno a profesor, tendrías que Ujú, aplicar todo lo que te hicieron mal, no hacerlo, hacerlo claro, lo bueno, intentar mejorarlo, actualizarte, si tenés motivación, empezar a implementar nuevas herramientas, te digo, va por ahí. claro. O sea, Eso es una literalmente ventaja. a mí se me ha puesto a pensar algunas veces donde decir, "No, yo sería, tipo, intentar ser el profesor distinto a lo que ya has vivido". O intentar ser igual a un profesor que me gustó mucho, por ejemplo. Claro. Sí, Yo en también. ese sentido, cuando pienso en cómo sería como docente, muchas de las cosas que quiero implementar las saqué de profesores que ya tuve también. Y muchas de las cosas que no quiero implementar las saqué de profesores que ya tuve también, Claro, lamentablemente también. lamentablemente. Pero bueno, esa es la ventaja que tenemos en este ámbito, que ya tuvimos experiencias con bastantes profesores, desde el lado de los alumnos, ¿no? Entonces sabemos qué cosas sí, qué cosas no.
Muy bien. Jama, ¿alguna cosa más de educación? Digo que, bueno, surgieron bastantes dudas, reflexiones, me parece que ha estado Para mí interesante. estuvo muy interesante. No, me ponía a pensar lo que le había preguntado a Carla, que yo supongo que, inclusive, es verdad que si uno lo dice de afuera suena horrible, pero supongo que desde adentro, incluso si sos una persona que es re antimonotonía, creo Ujú. que podrías ir variando de liceos o ese tipo de cosas. Tipo, no, realmente no es tanto drama. O variando de técnica. Claro, No sé si vos, Palito, re, lo re. tuviste a Casalla en sexto, hicieron Todo. Sí, el aquel debate. debate entre comunismo con capitalismo, eso fue buenísimo. Y digo, ahí rompes Sí, sí. totalmente la Ahí me monotonía. tocó nazismo y no sé qué era, o no me acuerdo bien cuál Estás, era estás específicamente. A mí me re tocó facho, comunismo, Parito. estaba en mi salsa. No, Sos yo era el de fascismo en a persona. mí no me tocó nada importante, digamos. O sea, nada importante. Tenía que votar quién ganaba, me parece que era bastante No, pero eso importante. también está bueno. Sos un demagogo. Pero Sos la demagogía. em, Populista. era, ¿cómo es? Carla Juez, ¿no? O sea, Sí, porque era eso, juez. entonces, digo, está bueno porque, bueno, si te copás con la idea esa, nosotros agarramos y caíamos de traje al liceo, Sí, sí, nos sí. quedábamos de traje, nos hacíamos los serios, no sé qué. Yo llegué tarde, llegué tarde al juzgado de traje, me iba cambiando en el camino, No, y te ya digamos acordás que fracasé cuando bastante. hicimos un... Sí, no, todo mal salía. No, pero te acordás que hicimos también un trabajo con Lucía Mota, y te entrevistamos a vos en una parte que vos fuiste con traje Sí, también. sí, es verdad. Eso La fue verdad que yo eso fue con Casalla. fui partícipe de de esa calumnia, de ese episodio de la mentira. Fue Pero sí, divertido. son cosas que está bueno. Sumado al tema de las investigaciones, digo, actualizarlas, que eso a mí me pasó también cuando tuve sociología, de que los convencí de que se hicieran las entrevistas grabadas, todas esas cosas, y digo, y le suma y lo hace menos tedioso. Porque si no es hacer 100 encuestas, pasarlas todas a una hoja, ver, marcar quién puso esto, aquello. Resulta que el que vos pones responda sí, no, y uno te pone no sé, o te pone entonces So, tenés que manejar mm, esa boludez también, y digo, pero me parece que era lo mejor hacerlo grabado en ese momento, y le agrega a eso que está bueno, claro, no podés jugar en contra tampoco de la tecnología, tenés que utilizarla. claro. En épocas de pasar sentado, ¿no? Es verdad. En época de Pasar sentado haciendo nada. Salado, la verdad que yo ya no tengo mucho. Y Bueno, pero entre pensar estar que, sentado haciendo nada y estar sentado escuchando este podcast, yo lo compro. claro, o estar sentado escuchando este podcast, estas hermosas y sensuales voces, tanto masculinas como femeninas, Ujú, clave. mientras haces otra actividad. Por ejemplo, ahora sí se me ocurre así, ¿a qué liceo te gustaría dar clases, Carla? Eh, en realidad a mí me gustaría primero empezar con ciclo básico. Y qué mejor liceo que el que tengo acá en la puerta de mi casa. Porque pereza. Después, Carla, cuidado, porque salen los gurises ahí medio enojados contigo y acabó tu casa. Piedras en el vidrio como mínimo. Ya para ir terminando, vamos a entrar en contextos un poco más distendidos, por decirlo así. Carla, vos sos bastante activa en redes sociales, ¿no? Tal vez. O sea, tenés Facebook, Twitter e Instagram. Sí. Pero dentro de todo la más activa es Facebook y segundo diría Twitter, ¿no? Más o menos, sí. No uso muchas redes en realidad. Pero sí, tendrían que ser en ese orden. Claro, o sea, pero está eso de que en ese orden serían las más, las que usas más. Sí. ¿Eso se debe por algo en particular o decís no? Tipo, lo manejo así y ta. No, porque, a ver, Facebook es algo que vivimos toda la vida, ¿no? Porque nacimos con Facebook, Claro, fue el primero. eh, fue el primero. Entonces ya nunca salí de Facebook.
Y encima ahora Facebook está con todo el tema de los memes y no sé qué, y se mueve mucho más ahí. Entonces eso es lo que me llama la atención de Facebook. Así que sí, Bien. Digo, le en la entro más a Facebook por última memes. entrevista a Fernando, tipo, él mencionaba, cito una frase de él, algo de lo que dijo, las redes sociales son una especie de cloaca a la cual va a parar la basura o inmundicia que la gente tiene en su vida. ¿Qué me decís de eso, Carla? Es fuerte, pero no, en realidad, ponele, es cierto por el hecho de que vos en redes sociales estás atrás de una pantalla, no estás dando la cara con las cosas que decís. Un día estás frustrado, estás no sé qué, y te lo digo como alguien que tiene como pasatiempo favorito discutir con personas en Facebook. Es como, bueno, ves algo que no te gusta, te salta la térmica, comentás, te contesta, comentás, te contesta, y no está siendo agradable porque no estás teniendo que dar la cara físicamente y siendo consciente de la reacción que estás causando en el otro, simplemente soltás lo que tenés que soltar y listo, sin importarte nada. Entonces es muy poco personal y es muy Bien. agresivo. Las redes sociales en general son agresivas. Claro, digo, te citaba otra que va de la mano con lo que decía, que es en Facebook todo el mundo sabe de todo. Lo que veo en Facebook son continuos combates, en lo que pocas veces se ve algo más que fanatismo. Sí, también vuelvo a lo mismo, soy yo en Facebook. No, pero el otro día estaba hablando con un amigo de este tema justamente y, y él me contaba las cosas que compartía la madre, ponele, y yo le contaba las cosas que compartía la mía. Es como hablando del coronavirus, por ejemplo. Vos buscas coronavirus en internet y te salen 1000 páginas, ¿no? Te lees una y ya te crees Gardel es el tema. Entonces Claro. salís a comentarle a todo el mundo, a publicar en Facebook y a retuitear cosas del coronavirus en el que das información nada verificada. O sea, porque lo dice un importante estudio de una importante universidad, ¿no? Y tu fuente es, te lo juro por Dieguito Maradona. Entonces es como, Qué grande el hay Diego, ¿eh? mucha desinformación, mucha Bien. gente tirándose de más capito cuando en realidad no sabemos lo que estamos diciendo. Mucha gente hablando de política cuando no tenemos idea de lo que es la política. No sabemos cómo funciona, no conocemos las cosas y ahí estamos tirando opinión y me incluyo en eso. Y está Bien. Digo, mal. bueno, yo digo, he tenido la suerte o el privilegio o honor de ser espectador de esas confrontaciones que vos tenés en redes sociales. Que aún así, las cuales, digo, no siempre son con humor o medio sarcásticas, sino que suelen tener argumentos, ¿verdad? O sea, vos cuando empezás a comentarle algo a alguien, solés poner bastantes argumentos, digo, poner una carta extensa. Me acuerdo de una vez que vos pusiste terrible carta a alguien y te puso, no lo quiero leer, punto, no sé qué, Sí, lo recuerdo. que Y te, ya que te le dijo, puse, qué pereza releerlo, no sé qué, chao, sí, 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 respetá mi opinión, no sé qué, algo así. sí, algo de eso fue. Y yo ahí Digo, agarré y le dije, bueno, si te cuesta leer 3 párrafos, entonces te das cuenta que la opinión que vos estás dando nace desde la completa ignorancia. Sí, empezó a enumerar cosas como, no me acuerdo, en contra del feminismo era, y son, no sé, 7 números eran, con algo en contra de lo que se defendía en el feminismo. Vos defendés igualdad, pero tal cosa. Y ahí yo le dije, bueno, en esta tal cosa, pero tal otra, y no sé qué. Y ahí me dice, no voy a leer todo eso. Bueno, entonces no opines de algo porque estás manchando, desvalorizando al pedo. claro, digo, Por a eso ser. digo, que esas discusiones que vos tenés suelen ser en el ámbito de política y feminismo. En lo Sí, político, para son ponerlo los en temas del contexto, momento. digo, si querés, ¿cómo te podrías definir a vos en el tema político? Una zurda confundida. Confundido. Sí. Alguien me lo dijo a mí. A mí me ¿Qué te dijeron, dijo? sos un Sí, me progre acuerdo. Ya estaba. confundido. Ya No, estaba. no, no tiene nada que ver con el hecho de ayer que... No, no, no. Catriel fue el tarado. Sí, es Sí, ya verdad. estaba. Y digo, a ver, Bueno, como mujer, ¿cómo ves el tema del feminismo? Brevemente en lo que nos puedes decir. a ver. Que el machismo existe, el patriarcado existe, que no me pongas a Emanuel no sé qué cosa
diciendo desvalorizo el feminismo, no, desmiento el feminismo en tres No, pero palabras. eso yo te lo O sea, paso como para reírnos, como vos mismo te reís de lo de Batman, lo de las los super amigas. claro, ese es otro tema. Para mí los chistes al respecto están bien, pero cuando vos los aísles de todo el resto, es un chiste, no es real, Claro, es un obvio. chiste. O sea, es que Claro. el chiste siempre es reírse de algo o de alguien. El humor es reírse de alguien o de algo. El tema es cuando personas como Justino Ramírez, lo voy a decir, no me molesta, hace comentarios que vos decís puede tomarse como chiste, pero no son chistes, son comentarios degradantes, comentarios homofóbicos, comentarios racistas, comentarios sexistas, comentarios lo que vos quieras agregarle un Insta, todo lo que vos quieras, Justino lo tiene. Y él es como, no es humor, él realmente piensa eso. Entonces me parece que la gente se excusa un montón en decir es humor, cuando no es humor. Igual vos me habías preguntado de feminismo. A grandes rasgos, para mí tienen que hacer mierda todo porque el mundo es una mierda. Fin. Bueno, Vos la decís, no es siguiente la manera. Sí, pregunta es la era, manera. ¿qué me puedes decir del radical? Pero bueno, si me estás diciendo que hay No, que quemar ojo, toda la mierda, el que vos, el que yo te diga hay que hacer mierda todo porque todo es una mierda, no quiere decir vos tenés que venir como Marla a decir, a defender cosas que no entendés y a decir cosas de las que no tenés idea, como es la gente en Facebook, básicamente. Pero ya cuando lo llevas a un ámbito real, digo, en Facebook está mal, pero zafa. En un ámbito real, cuando vos salís a romper una ventana de una tienda tapándote la cara con un palo semi en bolas, eso ya me parece un poco extremo. Digo, no tenés que salir semi en bolas, que entiendo el simbolismo que significa. No tenés que romper cosas simplemente por romper. No tenés que exteriorizar el movimiento de esa manera porque es como tres o cuatro hacen eso y ya manchan todo el movimiento porque también la gente ve las cosas negativas porque vos decís, se rieron de la chiquilina que hizo un baile, se rieron de la canción del violador eres tú, cuando en realidad no están diciéndote que el violador sos vos, simplemente están generalizando de alguna manera apuntando a un tipo de personas que justamente son los violadores. Se rieron de eso, se ríen de personas que salen a dar discursos, entonces si se ríen de lo pacífico, no esperen lo pacífico como respuesta. Eso es bien. básicamente mi opinión. Digo, algo que vos me mencionaste en su momento fue el tema, o sea, me dijiste así, tres palabras, feminismo de internet. ¿Cuál es tu visión y o sea, por qué me lo decís? El feminismo de internet aplica todo. Hay zurdos de internet, hay, eh, bueno, de derecha de internet, hay feministas de internet, hay machitos de internet, hay todo de internet. Cuando digo de internet me refiero a, no tengo idea de lo que estoy hablando, pero te lo defiendo a muerte. La feminista de internet es la vegana, corte de pelo, mechón verde, que sale en tetas en las fotos con una frase filosófica diciendo, yo qué sé, algún bolazo, pero que después en la vida real pasa una mina gorda y le dicen algo, o pasa una mina muy flaca y dicen algo, ¿entendés? La gente que no aplica lo que predica, ponele. Y ahí no aplica lo que yo digo no lo que yo hago. O sea, no. Si vos haces lo contrario, entonces marchaste. Eso es una feminista de internet. Ahí va. ¿Hay alguna, o sea, participás dentro de lo que podría ser algún grupo feminista o algo? Digo, porque, bueno, hay gente que directamente lo pone en su descripción de una red social tipo feminista, tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero vos no lo haces, pero a su vez participás o simplemente no es necesario mostrarlo tanto. Es que para mí ya cuando te colgás la pancarta de feminista te estás colgando del movimiento. Es como la canción de Bad Bunny ahora, que metió ni una menos, ni yo perreo sola, ni no sé qué, boludo. Ya está, o sea, evidentemente lo tenés que hacer porque vos tenés que vender tu producto, pero no esperes que la gente te tome en serio si te estás colgando de algo que está de moda. Bueno, así funciona con todo. Para mí, el que levanta la pancarta de soy feminista, se lo pone de nombre de usuario en Instagram, se lo pone de descripción, sube fotos diciendo cosas de feministas y haciendo no sé qué de feministas mientras lo muestra, para mí es algo innecesario. Digo, vos podés predicarlo sin necesidad de exponerlo.
No digo que exponerlo esté mal, pero digo que cuando lo expones, pierde un poco de valor. Bien. Para mí. Bueno, Ojo, ya para... Sí, 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 obvio. Acá cada uno lo que intentamos es que la gente que venga de su punto, de su opinión, sabiendo que al fin y al cabo no se puede contentar a todo el mundo, así que siempre va a haber un pero, un qué, o alguien que se va a oponer a algo. sí. Y eso soy yo, por Ya lo general. para... Eso por lo general sos vos en internet. Ya para ir cerrando, tengo un grupo de preguntas que quiero que las respondas lo más rápido que sea, con una palabra en lo posible o Bien. brevemente, ¿verdad? Así que está, empezamos. Yo te digo 33. Pueblo chico, infierno grande. Sí. Bien, dos palabras, una palabra, ya la Bueno, consigna pero va. cuenta como una palabra porque es un solo concepto. Bien, Liceo 1. Departamental. No tengo nada que decir. Educación. Desastre. Si yo digo Frente Amplio. Desastre. Coalición. Desastre. Nazismo. ¿Vas a gritar como Salle también? Chorra. Joda. Sigo. Tabaré Vázquez. Expresidente. Médico. Nada que decir. Un La calle grande, un Pou. crack. Sí, La calle Pou. desastre. Desastre. Pepe Mujica. Paupérrimo. Facebook. Facebook. No se me ocurre nada. Bien. Tito Ramírez. Política. Oportunismo. Bien. Instituto. Asistencia colectiva. Utopía. ¿Cómo? Utopía. Hablando del IFD, no del instituto en general. Alumno. Adolescente. Profesor. Vocación. Y por último, Carla Mier. Crack. Bien, bueno, tuvimos a Carla Mier, como vale la pena hacer la redundancia. Un capítulo más, un episodio más, un día más de cuarentena, un día más de vida. Un día más de vida. No se alarmen. Y otros Queda minutos de un vida. día volante para rato. Así que sin nada más que decir, a partir de este episodio nos van a encontrar también en la cueva, radio online. Y hasta la próxima. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y bueno, también cabe destacar que el viernes tendremos un episodio más, una entrevista más, así que los esperamos.